Tengan saludos todos. Vamos a continuar con los videos de fisiología humana. En este caso el capítulo de fisiología cardiovascular. En la última oportunidad hemos conversado acerca de lo que son los fenómenos de despolarización y de potencial de acción de la membrana del músculo cardíaco. En este caso vamos a continuar con la parte de ciclo cardíaco propiamente dicho, que es el que trata el tema de hoy. El ciclo cardíaco, que lo hemos dividido en dos partes, obviamente parte 1 y parte 2, debido a la extensión del mismo y que hay cosas o hay algunos asuntos que tienen que explicarse con detenimiento. Espero que no sea muy largo nada más y que sea de su provecho. La parte 1 del ciclo cardíaco incluye un gráfico que se denomina gráfica de actividad ventricular izquierda. Después hablaremos qué significa eso. Yo soy el usuario SFHonky07 y vamos a empezar. Si recordamos la clase pasada, se ha tratado básicamente de explicar cuáles son los fenómenos fisiológicos implicados en la despolarización del músculo ventricular cardíaco, con una mención o un tópico también en la que se habla del nódulo sinusal, que tendrá su clase respectiva. Hemos visto que la despolarización del músculo cardíaco se expresa en una gráfica que involucra milivoltios versus milisegundos según plano cartesiano. Y de manera que, debido al influjo o a la participación de diversos canales de membrana, son los canales de sodio calcio lentos y los canales de potasio, se explica cómo es que se produce esta gráfica de acción ventricular o esta gráfica de despolarización ventricular. Sí, eso lo pueden revisar en la clase pasada. Muy bien. Recordemos también la parte anatómica un poco, si bien no es la finalidad del video, pero siempre es bueno saberlo. Recordemos que el corazón es como animales vertebrados que somos y mamíferos, tenemos dos corazones o tenemos una circulación doble. En este caso un corazón derecho e izquierdo. En el caso de la finalidad del corazón es llevar la sangre hasta las cabezas y extremidades superiores a través de las principales ramas de la aorta y también por la aorta abdominal hacia lo que es el tronco y los miembros inferiores. ¿Cómo queda este fenómeno? Primero, la sangre llega hacia una de las 4 cámaras en el siguiente orden. Desde la vena cava superior y la vena cava inferior, lo que se denomina como precarga, va a llegar hacia la aurícula derecha. La sangre acumulada en la aurícula derecha va a pasar a través de una válvula denominada válvula tricúspide, denominada así porque tiene 3 valvas, hacia un ventrículo derecho. El ventrículo derecho, una vez ingurgitado de sangre, va a eyectar su contenido a través de la arteria pulmonar. Y para poder hacerlo, tiene que atravesar o tiene que vencer la resistencia de una válvula denominada válvula semilunar pulmonar o válvula pulmonar simplemente. De esa manera la sangre va hacia la arteria pulmonar y va a ser hacia los pulmones, obviamente, para que se lleve a cabo la hematosis o la oxigenación de la misma. Una vez esta sangre oxigenada va a drenarse hacia las venas pulmonares, las cuales van a desembocar en la aurícula izquierda. La aurícula izquierda va a hacer que pase la sangre a través de una válvula mitral, denominada así porque tiene 2 valvas, y va a pasar al ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo, la sangre va a eyectarse a través de una válvula aórtica o válvula semilunar aórtica, para que pueda darse a partir de la aorta, expulsarse la sangre o eyectarse hacia lo que es toda la economía corporal. Es una explicación bastante simple y que obviamente ustedes también ya la conocen, ¿no? Son conceptos bastante elementales de anatomía y fisiología. Muy bien, ya recordado esto, vamos a pasar a la explicación propiamente dicho, esta vez del ciclo cardíaco en sí. El ciclo cardíaco consiste en una serie de eventos o son todos los eventos fisiológicos implicados desde que comienza un latido cardíaco hasta que comienza otro, desde el inicio de uno hasta el comienzo de otro. Como motivos o como conceptos básicos, la frecuencia cardíaca denominada, es decir, la cantidad de veces que late el corazón por minuto, es aproximadamente 75. Y consiste en una fase de contracción y una de relajación. En este gráfico podemos observar que cómo es que esquemáticamente se divide el ciclo cardíaco en una fase de relajación y una de contracción. A la fase de relajación se le denomina diástole y dura aproximadamente 0,5 segundos. Y a la fase de contracción se le denomina sístole, aproximadamente 0,3 segundos. Como veremos, la diástole es más prolongada que la sístole. Tengamos en cuenta el tiempo, no son datos que están aislados, también tienen que correlacionarse. La sístole a su vez tiene 2 fases, o mejor dicho, la sístole a su vez consiste en la contracción ventricular y la relajación auricular. De manera contraria, en la diástole consiste en la relajación ventricular y el llenado y la contracción auricular. Suena un poquito medio memorístico,
un poquito difícil un poquito intrincado, pero vamos a desglosar esto para hacerlo, para convertirlo en conceptos más simples y de esa manera se puedan aprender. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a hablar de la sístole, que hemos dicho que sístole es contracción. Sístole es sinónimo de contracción. Tiene dos partes, una de contracción ventricular y una de relajación auricular. La otra es la diástole. La diástole significa relajación en una palabra. Relajación ventricular, pero contracción auricular. Tenemos nuestra gráfica de corazón. Y aquí por favor estemos atentos porque vamos a explicar el ciclo cardíaco. Todavía no la gráfica, pero vamos a explicar el ciclo cardíaco, así que por favor estemos atentos. Tenemos nuestro corazón. Ubiquémonos en las cámaras. Azul por convención para la parte venosa, rojo para la parte arterial. Eso que está acá, aurícula derecha, aurícula izquierda, perdón, aurícula derecha, ventrículo derecho, arteria pulmonar. Aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, aorta y sus ramas. Vena cava superior e inferior. Bien, primero, en la diástole vamos a ver que, como hemos definido, las aurículas se encuentran relajadas. Primero se encuentran relajadas. Hemos dicho que es contracción, pero hay una fase de relajación primero. Y los ventrículos también se encuentran relajados. Vamos a partir de ahí. Aún no ha sucedido nada. Entonces, las aurículas hay que encontrarse relajadas y los ventrículos relajados. Vamos a ver, si ustedes son observadores, verán acá que la válvula tricúspide se encuentra abierta. ¿Qué permite eso? Que la sangre de la aurícula pueda caer por gravedad, es decir, de forma pasiva, hacia el ventrículo derecho. Los mismos fenómenos pasan en el ventrículo izquierdo, ¿no? hacia el ventrículo. No vamos a decir nombres, vamos a decir aurícula y ventrículo en general. Y la aurícula la sangre pase al ventrículo. De la misma manera para la parte izquierda. Ahora, si nosotros a partir de estos eventos no lo aprendamos tanto de memoria, sino utilicemos un poco el criterio y un poco la deducción. Las válvulas aurículo-ventriculares, como veremos, están abiertas, claro, para que la sangre pueda pasar de forma pasiva hacia el ventrículo. Pero las válvulas aórticas y pulmonares, ¿cómo se encuentran? Se encuentran cerradas. Acá está, esta es la válvula aórtica, esta es la válvula pulmonar, se encuentran cerradas, que implica que la sangre no puede salir del ventrículo. En la siguiente parte vamos a ver que las aurículas se contraen. El llenado ventricular llámese al fenómeno fisiológico en el cual la sangre pasa de la aurícula al ventrículo, que tiene tres partes. Una fase de llenado rápido, una segunda fase en la cual la sangre cae por gravedad y una tercera fase en la cual las aurículas se contraen. La contracción auricular aproximadamente aporta un 20% del llenado, lo cual ¿qué significa? Que hace que un llenado ventricular efectivo pueda prescindir de una contracción auricular. No obstante, en algunas condiciones, especialmente de aumento de gasto cardíaco o aumento de demandas, la contracción auricular puede ser necesaria. O también en algunas patologías como las estenosis valvulares, esto se haga más manifiesto. Pero bueno, no es el objetivo hablar de patología. En esta fase las aurículas se contraen y ¿qué hace? Que una cantidad adicional de sangre pase de la aurícula a los ventrículos. Pero aún las válvulas auriculoventriculares se encuentran abiertas y las aórtica y pulmonar cerradas. Ahora, las aurículas se contraen y los ventrículos aún se encuentran relajados y la sangre continúa pasando. A esta fase es nuestra fase de contracción auricular, que es lo que habíamos dicho hace un rato, que es parte de la diástole. Las válvulas AV están cerradas y las válvulas aórticas y pulmonares se encuentran cerradas. En este fenómeno la sangre entra a los ventrículos. Estas dos partes consisten en una sola fase. Y a esa fase se le denomina llenado ventricular. Primera gran fase del ciclo cardíaco. Desde ahora les adelanto. Hemos hablado que el ciclo cardíaco consiste en una sístole y una diástole. Pero fisiológicamente también los dividen en cuatro partes. La primera de ellas, el llenado ventricular, parte de la diástole. En la siguiente fase vamos a ver que las aurículas ya se contrajeron y ahora están relajadas. Los ventrículos, ahora que están llenos de sangre, no se ve en el gráfico, imagínenlo por favor, ahora los ventrículos que están llenos de sangre se contraen. Pero ojo, observen que al contraerse las válvulas auriculoventriculares no se van a abrir, sino se van a cerrar debido al empuje de la sangre que se da. Las válvulas aórticas y pulmonares no se han abierto todavía. Es una fase en la cual el músculo ventricular se contrae, por lo tanto aumenta su presión, pero el volumen no se ha modificado. ¿Qué significa? Que la cantidad de sangre que está dentro del ventrículo ha sido la misma.
Por lo tanto, en esta fase, las válvulas auriculoventriculares se encuentran cerradas y las válvulas aórticas y pulmonares se encuentran abiertas. Perdón, las válvulas aórticas y pulmonares se encuentran cerradas. Repito, disculpe por favor. Las válvulas auriculoventriculares se encuentran cerradas y las aórticas y pulmonares se encuentran aún también cerradas. A esa fase se denomina contracción porque hay contracción, ventricular porque es el ventrículo, pero como se ha mantenido el mismo volumen de sangre, es decir, no ha habido pase o salida o mayor entrada de sangre hacia el ventrículo, esta contracción mantiene un mismo volumen. Es por eso que se usa el prefijo iso. Iso es igual y volumétrico de volumen. Contracción ventricular isovolumétrica. Esta fase ya pertenece a la sístole. Sístole hemos dicho que significa contracción. En nuestra siguiente fase, las aurículas también aún se encuentran relajadas, pero esta vez la presión del ventrículo ha sido tal que ha logrado vencer la resistencia de las válvulas aórticas y pulmonares. Por lo tanto, por diferencia de presiones, la sangre lo que va a hacer es va a salir por el lugar donde hay menos resistencia. En este caso, las válvulas auricoventriculares también siguen cerradas. La sangre no sale, no regresa a las aurículas, pero esta vez la sangre logra vencer la resistencia de las válvulas aórticas y pulmonares y por lo tanto la sangre sale inyectada a través de las mismas. Es decir, ahora válvulas aórticas y pulmonares se encuentran abiertas y la sangre sale del ventrículo. A esta fase se denomina expulsión ventricular o eyección ventricular, siguiente fase del ciclo cardíaco, parte de la sístole. Entonces, la sístole tiene dos grandes fases: la contracción ventricular isovolumétrica, contracción sin modificación de volumen, y la expulsión ventricular, aumento aún de la potencia de contracción, pero esta vez la sangre sí sale a través del ventrículo, a través de los grandes vasos arteriales. Bien. Después que la sangre ha sido inyectada, vamos a ver que el ventrículo pierde presión y esta vez las aurículas también se encuentran relajadas y esta vez los ventrículos se relajan. Los ventrículos se relajan, ha terminado la contracción. Pero si ustedes son observadores, verán que cuando la sangre sale a partir de estas arterias, las arterias son elásticas por definición, por su histología propiamente dicha. Entonces la sangre que antes salía, ahora intenta regresar porque la presión en el ventrículo ha disminuido. Pero al querer regresar, por la disposición de las válvulas aórtica y pulmonar, la sangre que trata de retroceder empuja estas válvulas y las cierra herméticamente. Entonces la sangre ya no puede regresar al ventrículo, ya no puede regresar ni de la aorta ni de la arteria pulmonar. Esta flechita roja nos indica el intento de poder regresar, pero no es efectivo, porque las válvulas aórticas y pulmonares se han cerrado. Entonces, válvulas aórticas y pulmonares se encuentran cerradas. Y a esta fase en la cual, observemos, hay relajación. Sí, es relajación del ventrículo, relajación ventricular. Pero esta relajación ventricular ya no se observa una modificación del volumen. ¿Qué significa? Que no sale más sangre del ventrículo, pero tampoco entra sangre. Entonces, ¿es una relajación? Sí, es una relajación. ¿Es ventricular? Exacto, es ventricular. Pero como no hay modificación del volumen, se denomina relajación ventricular isovolumétrica. Y en esta, obviamente, también las válvulas auriculoventriculares, por definición, se encuentran cerradas. En conclusión, en la diástole se dan dos fenómenos, o dos partes del ciclo cardíaco son parte de la diástole: la relajación ventricular isovolumétrica y el llenado ventricular. Después de la relajación ventricular isovolumétrica, continúa el llenado ventricular para que vuelva a comenzar el ciclo. Bueno, espero que me haya dejado entender. Sé que los conceptos no son un poco enredados, pero si lo repetimos podríamos incorporarlo con un poco más de eficiencia. De todas maneras, recomiendo que revisen la literatura y se encuentra más detallado. Vamos a continuar. Ya que hemos explicado los fenómenos que se encuentran implicados en la sístole y la diástole, a subir las cuatro grandes fases del ciclo cardíaco, digamos que esta explicación para efectos didácticos viene bien. Pero hay muchos detalles que se han escapado. Detalles en cuanto a las cifras. En todo este juego de entrada de sangre, salida, aumento de presión, relajación, hay muchas variables numéricas que están implicadas. Y para efectos de un conocimiento más detallado, es menester saberlo. Es por ello que vamos a pasar a esta fase, esta que se encuentra acá.
En el famoso libro de fisiología de Guyton hay un gráfico muy interesante, que es el gráfico que se encuentra acá. Es el gráfico que resume el ciclo cardíaco. En este caso está sobre todo dedicado al ventrículo izquierdo. Ventrículo izquierdo. Este gráfico a primera impresión se ve un poco enredado, se ve bastante ininteligible y un poco incluso muestra un poco arisco a los estudiantes para poder asimilarlo. Pero muchachos, es un gráfico que es realmente genial, es fundamental y es imperioso la necesidad de poder saberlo. Los fenómenos que se ven acá, o las gráficas que se ven acá, ilustran de manera bastante precisión todos los fenómenos implicados en el ciclo cardíaco. Y bueno, en este video vamos a hacer un esfuerzo por poder explicarlo. Espero realmente me deje entender. Bueno, vamos a empezar entonces. En este gráfico vamos a ver primero, antes de explicarlo, vamos a ver las partes. Como todo gráfico, o como toda gráfica numérica, siempre hay un eje de abscisas versus ordenadas. En este caso, en la parte ordenada o en la parte vertical, se encuentra la presión. La presión que se mide en milímetros de mercurio. Y se encuentra un volumen. El volumen vamos a medirlo en mililitros. Entonces, una parte de la gráfica va a ser para explicar presión y otra parte va a ser para explicar volumen. Esta es la parte izquierda. En la parte derecha vamos a ver que cada línea, sea punteada o en color, tiene una leyenda o pertenece a una estructura en particular. La primera línea punteada es la gráfica de la presión aórtica. La otra que se encuentra punteada en la parte inferior es la presión auricular o presión atrial. También a los aurículos se denominan atrios. El otro gran gráfico en color rosa es el de la presión ventricular. Y hasta ahí tenemos en la parte de presión tres grandes gráficos o tres grandes trazos: el de la presión aórtica, el de la presión auricular y el de la presión ventricular. En la parte de volumen, en esencia, un solo volumen es el que nos interesa, es el volumen ventricular. Es el volumen ventricular. Abajo se encuentran dos gráficos adicionales, uno del electrocardiograma y el otro del fonocardiograma. El electrocardiograma es el registro eléctrico de la actividad del corazón. Ya habrá videos para explicar con detalle esto, pero lo vamos a incluir porque el gráfico es necesario, pero solamente de manera somera. Y el fonocardiograma es es el procedimiento por el cual en la antigüedad, bueno, no tanto antigüedad, sino en los inicios de la cardiología, se escuchaba a través de un instrumento que se llamaba fonocardiógrafo los ruidos del corazón. Y eso tenía mucha relevancia a la hora de poder explicar ciertas patologías cardíacas. Bueno, también se incluye en el gráfico y lo vamos a explicar. Abajo la división de sístole y diástole, y arriba las fases del ciclo cardíaco. Si ven acá, hemos hablado de ellos. Hemos hablado de la contracción isovolumétrica, de la eyección o expulsión, de la relajación isovolumétrica y del llenado, que tiene tres partes: un llenado rápido, un tercio medio, que es la diástasis, y una sístole o contracción auricular. Este que está acá es el famoso gráfico de actividad ventricular izquierda que hemos hablado en un inicio. Este gráfico es el que nos resume de manera más precisa todos los fenómenos implicados en el ciclo cardíaco. Para aclarar, vale que este gráfico está sobre todo dado en función del ventrículo izquierdo. En función del ventrículo izquierdo. Muy bien, ahora vamos a empezar. Vamos. Bueno, empezamos. Bien. Tenemos acá presión. Es la primera parte de la horizontal de la gráfica. Tenemos la parte de volumen. Hice un esfuerzo para poner los gráficos que hemos visto en la primera parte del ciclo cardíaco, cuando nos explicamos con gráficos de corazón, para poder de esa manera que no sea tan aislado, y siempre es bueno apoyarse de un dibujo. En este caso lo que tenemos acá. Bien, recuerden que la diástasis comenzaba con un llenado rápido. En resumen, las aurículas se encuentran relajadas y los ventrículos relajados, y la sangre pasa de aurícula a ventrículo. Y la contracción auricular, que es el tercer tercio del llenado, las aurículas se contraen y los ventrículos se encuentran relajados, y la sangre pasa de forma ahora sí no pasiva, sino activa, del ventrículo a la aurícula. ¿Qué sucede acá? Si nosotros pónganse por favor a un esfuerzo para poder imaginar todo esto, porque igual la imaginación necesita. La aurícula se ha contraído. Recuerden, esta primera parte del gráfico, la línea punteada abajo, a un poco de memoria, se refería a la gráfica de la aurícula. En este caso,
Cuando la aurícula se ha contraído, miren, primero partía de una presión de aproximadamente que queda entre 0 y 10, aproximadamente 5, pongámosles. Pero al contraerse la aurícula, esa presión ahora ha aumentado, como ven acá en esta muesca o en esta elevación de la línea punteada. ¿Qué significa esto? Que cuando la aurícula se ha contraído, la presión en la misma ha aumentado. ¿Está claro? Pero si también recuerdan, la contracción auricular servía para que la sangre pase un 20% adicional del auricular ventrículo, que implica que el ventrículo también se llena con más sangre, y al llenarse con más sangre, inevitablemente también la presión ventricular aumenta, pero aumenta en una pequeña parte, en este caso como la que está acá, aproximadamente de unos 5 a 8 milímetros de mercurio, pongámosles 8. En esta primera parte, en la contracción auricular, en consecuencia, hay un aumento de la presión auricular y un aumento de la presión ventricular, aproximadamente 8 milímetros de mercurio, pongámosles. En un procedimiento que se denomina gráfico de la presión auricular, hay 3 grandes ondas. Eso es una información nueva para ustedes. La primera onda se denomina onda A de la presión auricular, o onda A venosa, mejor dicho, que se lo suelen decir, onda A venosa. Esta onda A viene dada por la contracción auricular. En el caso del volumen, vemos que parte de un volumen determinado, aproximadamente 120, 115 milímetros, pero la sangre que le ha aportado la aurícula por la contracción auricular ha hecho que aumente un poco más el volumen en el ventrículo, aproximadamente 135, puede ser 135. En la parte del electrocardiograma vamos a ver que al contraerse la aurícula y el aún no manifiesto inicio de la contracción ventricular, pero sí en su inicio eléctrico, vamos a ver que se van a empezar las siguientes ondas. La onda P es, como vemos en esta parte del gráfico, se da antes que aumente la presión en la aurícula. Por lo tanto, la onda P es una onda electrocardiográfica. Esta representa a la despolarización de la aurícula. ¿Por qué? Porque primero la aurícula tiene que despolarizarse eléctricamente para después contraerse físicamente. Es por ello que la onda P se encuentra antes de la contracción auricular y se puede ver en este gráfico si trazan una horizontal. La onda P, en conclusión, es onda de despolarización auricular. Después de ella hay un intervalo que se denomina intervalo PR, en la cual no haya un fenómenos eléctricos. Esta línea se llama línea isoeléctrica, y después se va a ver la parte del complejo QR. El complejo QR es el inicio de la despolarización ventricular. ¿Qué significa esto? Que aún en este gráfico, como hemos visto, el ventrículo no se ha contraído, ¿es verdad? No se ha contraído, pero eléctricamente ya está empezando a despolarizarse. Es por ello que en esta parte del gráfico aparece el QR. El QR representa la despolarización ventricular. En el fonocardiograma no vemos absolutamente nada, puesto que aún no han habido fenómenos que se puedan oír o que puedan ser registrados por el fonocardiógrafo. Después vamos a ver qué van a aparecer. Hacia arriba se encuentra nuestro gráfico de presión aórtica. Esto también es importante. Si ven esta línea punteada, aproximadamente se encuentra entre 90 y 80. ¿Qué implica esa línea? Esa línea implica la presión en la aorta. Si el ventrículo no se ha contraído, la arteria, en este caso la arteria aorta, porque estamos hablando de ventrículo izquierdo, la arteria aorta mantiene una baja presión. ¿Por qué? Porque el ventrículo se encuentra relajado. ¿Y eso qué interesa? Te interesa que el ventrículo se encuentre relajado, porque de esta manera, al no contraerse, la aorta no se ve influenciada por una mayor presión. Por lo tanto, la aorta viene en una presión descendente, aproximadamente 80 milímetros de mercurio, el cual representa la presión diastólica. Pero bueno, ya vamos a hablar después de presión. Bueno, hasta ahí espero me haya dejado entender. Es un poquito engorroso, pero vamos a hacer un esfuerzo. En la siguiente fase, después cuando termina el llenado, se da la contracción isovolumétrica, que consistía en la cual hay una contracción del ventrículo sin modificación del volumen, válvulas auriculoventriculares y aórtica cerrada. Y si nosotros somos observadores, cuando una cámara aumenta su presión sin modificar el volumen, la presión aumenta. Antes de ello, por favor, disculpa que me había olvidado.
Cuando la sangre termina de pasar del aurícula al ventrículo y comienza la contracción isovolumétrica, la sangre trata de regresar a la aurícula, como ven esta flecha amarilla. Y esta flecha amarilla hace que la válvula auriculoventricular o mitral en este caso se cierre. Al cerrarse produce un chasquido. Un chasquido produce un ruido. No, el chasquido solo es patológico. Produce un ruido. Ese ruido se da porque las válvulas auriculoventriculares se cierran. Vamos a ver que eso se expresa en el fonocardiograma de una manera determinada. Después, como el ventrículo ha aumentado su presión, sin modificar el volumen, la presión medida en esta cámara aumenta, como vemos en esta parte del gráfico. Recuerden que la parte rosa, o la parte fucsia, como lo quieran llamar, aumenta de aproximadamente desde casi 15 o casi 10 hasta 80. Digo hasta 80 porque acá va a suceder un fenómeno realmente muy importante. Entonces, en esta parte del gráfico, la presión ventricular aumenta, y esto se ve en el gráfico. Al aumentar la presión, ventricular, vamos a ver que las válvulas se empujan hacia arriba en un intento de la sangre de regresar a la aurícula. Eso hace que al empujar la sangre, la presión venosa nuevamente aumente y aparezca otra onda de la presión venosa que se denomina onda C. Entonces la onda C es una onda de presión venosa dada por la contracción ventricular. La onda A era por contracción auricular. La onda B del venoso también vamos a ver que tiene una explicación. Al ser una contracción isovolumétrica, veremos que el volumen sigue siendo el mismo, es decir, no se ha modificado. Es por eso que la línea sigue siendo horizontal en la parte de volumen, o sea, aproximadamente continúa con un volumen de 135 aproximadamente. En nuestro electrocardiograma, el corazón se ha terminado de despolarizar. Es por eso que se ha completado la onda QR que antes era, ahora se denomina QRS. Y en el fonocardiograma aparece una muesca de sonido. Esto que está acá implica sonido. ¿De dónde viene el sonido? El sonido viene del cerrado de la válvula auriculoventricular izquierda o válvula mitral. Entonces, a ese se le denomina ruido cardíaco. Es decir, el primer ruido cardíaco viene dado por la contracción, el primer ruido cardíaco viene dado por el cierre de la válvula auriculoventricular o mitral. Y esta fase se denomina contracción isovolumétrica. Claro, lo que está acá, ¿verdad? Muy bien. En la siguiente fase vamos a ver cómo la sangre del ventrículo logra vencer la resistencia de la aorta y la sangre sale eyectada a través de la misma. A esa fase se denomina eyección. Pero si ustedes observarán, la contracción auricular continúa, la contracción ventricular continúa, es decir, continúa ganando presión, pero esta vez el volumen se va a modificar, por eso se denomina eyección. Y si observamos acá, para que la sangre pueda salir por la aorta, la válvula aórtica tiene que abrirse. Es por eso que en este punto hay apertura de la válvula aórtica. Y la presión en el ventrículo aún continúa aumentando hasta que llega a un cenit y para empezar a disminuir. Vemos también en esa línea punteada que representa la presión aórtica que la aorta, que estaba en 80 en presión, ahora empieza a subir su presión, puesto que la sangre va a movilizarse a través de la misma y también va a comunicarse la presión del ventrículo. Es por ello que en esta parte la presión de la aorta aumenta aproximadamente hasta 120 milímetros de mercurio. Esta presión se denomina presión sistólica o presión de contracción. La presión diastólica acá, presión sistólica acá. Aproximadamente 120,80, que es la presión fisiológica usual, la presión normal. Vemos que llega a un cenit la presión aórtica y la presión del ventrículo para luego empezar a disminuir. ¿Por qué disminuye? Porque en este caso el móvil, que era la sangre, ya se está empezando a movilizar a través de la economía corporal. Por lo tanto, es explicado que en una parte gane presión, pero después se empieza a disminuir. Y debido a ese aumento de presión en el ventrículo, las aurículas ya se encuentran relajadas. Y van a comunicar otra onda de presión que es denominada onda B. Y es aquí como aparecen las tres grandes ondas del pulso venoso.
El volumen ventricular, como veremos, la sangre al ser inyectada, ya el ventrículo tiene menos volumen que antes. Y como vemos, se explica en este gráfico, desde 135 aproximadamente va bajando, bajando, bajando y bajando, hasta aproximadamente un volumen de 50. Si ustedes hacen por deducción una fácil resta, aproximadamente de 135 a 50 o 120 a 50, aproximadamente 70, 75 milímetros es lo que se expulsa. Entonces el volumen, vamos a decir acá que el volumen de eyección del ventrículo izquierdo aproximadamente ha sido de 70 mililitros, que es lo usual o suele ser el rango fisiológico, o que es el valor fisiológico promedio por una persona sana, obviamente. En el electrocardiograma vamos a ver que el ventrículo, como ya se contrajo, ahora tiene que empezar a relajarse, y es por ello que empieza a verse esta onda que está acá. Esta elevación representa a la onda T. El S es parte del complejo QRS de progresión ventricular. La onda T representa a la relajación auricular. ¿Qué significa eso? Que es la manifestación electrocardiográfica del inicio o de la relajación ventricular. Pero si se está contrayendo, ¿cómo es que se puede relajar? Recordemos una vez más que los fenómenos eléctricos anteceden a los fenómenos físicos. Por lo tanto, antes que el ventrículo se relaje, primero este se va a representar electrocardiográficamente a través de una onda T. En la onda de fonocardiograma no ha sucedido nada porque la apertura de la válvula aórtica normalmente no hace ruido, solamente hace ruido el cerrado de la misma. Esta es nuestra fase, se denominada fase de eyección, y todos los fenómenos que están visto implicados en él. Este es el primer ruido cardíaco que hemos explicado. Y esta fase, la contracción isovolumétrica y la eyección eran partes de la sístole, eso lo explicamos hace un momento. Finalmente, la última fase es la relajación isovolumétrica, que significaba relajación del ventrículo con un volumen constante. Válvulas auriculoventriculares cerradas o válvula mitral cerrada, válvula aórtica cerrada, debido a que el empuje o el intento de retroceder la sangre de la aorta hace que esta válvula, la aórtica, se cierre. Por lo tanto, vamos a ver que el ventrículo se continúa relajando, que significa que la presión continúa en disminución. En disminución. El volumen se mantiene el mismo porque relajación isovolumétrica, relajación con un mismo volumen. En el electrocardiograma continúa la despolarización continúa la repolarización o la relajación por la relajación del ventrículo. Y en el fonocardiograma sucede lo siguiente. ¿Recuerdan cuando llegaba una presión de 80 y la válvula aórtica se abría para que la sangre pueda eyectarse? Claro, ya que lo recuerdan. Pero cuando la presión va disminuyendo y la sangre retrocedía para intentar regresar al ventrículo, la sangre impelía una fuerza que hacía que la válvula aórtica se cierre. Ese cierre de la válvula aórtica produce un golpe de sonido, que es un golpe que suele ser más intenso. A ese ruido se denomina segundo ruido cardíaco. Ese segundo ruido cardíaco parte de la relajación isovolumétrica, es representación del cierre de la válvula aórtica. Entonces, normalmente, fisiológicamente, se escuchan dos ruidos. Un primer ruido cardíaco por el cierre de la válvula mitral, y un segundo ruido, cierre de la válvula aórtica. En la siguiente fase veremos cómo es que regresa la presión ventricular a su valor basal, que era aproximadamente 0. Antes de comenzar la relajación, antes de comenzar el llenado, y como la presión en la aorta después de una muesca también empieza a caer nuevamente hacia su valor normal de 80. En esta fase de relajación isovolumétrica, después de esta, vamos a ver que el volumen ventricular va a empezar a aumentar, pero ya no es parte de relajación isovolumétrica. La relajación isovolumétrica incluye solamente esta columna que está acá. ¿De acuerdo? Disminución de presión, volumen igual, segundo ruido cardíaco. En esta parte que está acá vamos a ver cómo ya empieza nuevamente el llenado. El llenado rápido que está acá, que es con el cual empezamos. Continúa la disminución de la presión en el ventrículo, el volumen empieza a aumentar debido a que las aurículas están relajadas y las válvulas auriculoventriculares se han abierto nuevamente. No hay despolarización porque no ha habido contracción aún de nada. La aurícula está relajada, no contraída, y por lo tanto no se manifiesta ruido cardíaco. En algunos casos, en el gráfico acá, representan un tercer ruido cardíaco. El tercer ruido cardíaco tiene dos apariciones. Uno cuando es patológico y fisiológico. Fisiológico suele ser en niños, se puede ver en niños en algunos casos, o en personas muy delgadas. Y también patológicos en caso de insuficiencia cardíaca. Esta primera parte es el llenado rápido que está acá.
bueno, está en mi palabra en inglés, que significa lo mismo, llenado rápido. En esencia, la presión aún no aumenta en la aurícula ni en el ventrículo, pero sí hay aumento de volumen, no hay despolarización de nada, y hay en algunos casos un tercer ruido cardíaco que es por el llenado rápido. La presión en la aorta, en nuestro siguiente tercio del llenado, la onda de presión aórtica sigue en disminución hasta llegar aproximadamente al valor de 80. No hay aumento de presión en aurículas ni en ventrículos, y continúa aún cierta ganancia de llenado o cierto aumento de volumen en ventrículo izquierdo. Ya empieza a insinuarse nuevamente la onda P, que significa que nos avisa que la aurícula se va a contraer debido a que está empezando a despolarizarse. No hay ruido cardíaco presente en esta fase. Esta fase se denomina fase de diástole, pero este tercio se denomina diástasis, que es el tercio medio del llenado. En esta parte veremos que aún continúa disminuyendo la presión aórtica y nuevamente se vuelve a repetir el ciclo. Hay una contracción auricular, por lo tanto hay un aumento de la onda venosa, aumento de la presión en la aurícula, también aumento de presión de ventrículo, que es ligera por la sangre que está entrando. Se vuelve a repetir la onda del pulso venoso, hay una ganancia extra de sangre, se emplea el complejo QR, todavía no el S, de la respiración ventricular, y aún aparece llenado. A ese se denomina fase de contracción auricular, que es la primera parte que está acá, pero no está sin nombre. A esa parte que está acá es la contracción auricular, no se ve el nombre acá, pero acá se lo estoy poniendo, es lo mismo que está acá. Y nuevamente se va a repetir todo el ciclo. Después de contracción auricular viene contracción isovolumétrica, lo que está acá, eyección, que es esta parte, lo que es relajación isovolumétrica y llenado rápido, y así van a continuar. Y así es como se correlaciona este gráfico se correlaciona con todos los eventos que hemos visto en el ciclo cardíaco. Wow, sí que es un poco extenso, pero bueno, esperemos que realmente les haya servido. Es un gráfico muy importante para los estudiantes, especialmente de ciencia de la salud, y espero que realmente haya sido y me haya dejado entender y haya sido de su provecho. Recordemos en resumen, esta es la presión aórtica, esta es la presión auricular, esta es la presión ventricular, la línea rosada, la línea azul para el volumen ventricular, la línea marrón del electrocardiograma y la línea fucsia de fonocardiograma. Esta es la contracción isovolumétrica y la eyección, parte de la sístole y llenado con sus fases, y la contracción auricular, fase de la diástole y la relajación isovolumétrica. Muy bien, espero que les haya servido. Esta es la bibliografía en la cual me he basado, en esencia, de Fisiología de Guyton, de Fisiología de Gano y el Stuart Fox de Fisiología Humana. Si quieren profundizar en conocimientos, los pueden consultar, y sus apreciaciones serán bienvenidas. Gracias por escucharme, gracias por darle su tiempo, y bueno, espero realmente les haya podido ayudar en algo, y con ustedes será hasta la próxima ocasión. Gracias por todo y nos vemos. Hasta luego.